En esta mañana continuamos, ¿verdad?, esta serie de restaurar el hogar. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 31. Leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Amén. El Señor nos ha invitado a levantar y restaurar el altar. Esta invitación del Padre. Y hoy quiero hablarte de las 12 piedras como una identidad restaurada. Acabamos de leer en Primera de Reyes 18, 31. Y quiero leer Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Nos muestra la palabra que el altar estaba arruinado. Estaba arruinado, ¿verdad?, desde el Edén. Pero el Señor levanta en esta ocasión a un profeta llamado Elías a que restaure lo que se había dañado, a que restaure la identidad que se había perdido. Elías usa 12 piedras. Porque era la identidad de las 12 tribus de Israel. Porque el altar se restaura cuando nosotros recordamos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos pueblo adquirido. Somos nación santa. Elías coloca 12 piedras. Y no eran ruinas, era identidad. ¿Qué ataca el enemigo para destruir el altar? Lo primero que el enemigo ataca es la identidad como hijos de Dios. Que creamos o empecemos a dudar de quién es nuestro Padre. Que no nos responde, que no nos escucha. Creemos muchas veces que solo escucha a nuestros amados hermanos, pero a nosotros no. Y eso lo va colocando el enemigo para que pierdas la identidad de hijo o de hija. Y las piedras, ¿sabes qué representan? Representan pacto. Las piedras representan llamado. Las piedras representan promesas. Las piedras representan herencia espiritual. Y lo primero que vemos es que Dios restaura, ¿verdad? Dios restaura primero. ¿Quién era antes de restaurar lo que haces? Eso es lo que hace nuestro amado Dios. Él restaura. Aleluya. Él levanta. Él es fiel, Él es bondadoso. Él es grande y Él es misericordioso. Lo primero que hace el Señor es volvernos a recordar que no hemos perdido esa identidad, que nos llamó como hijo y que estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Pero fíjese que la Biblia dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, y les dijo: Israel será tu nombre. Israel había perdido, ¿verdad?, la identidad, pero ahora era tiempo de restaurarla. Entonces vemos que lo primero representa identidad restaurada. Elías no toma piedras al azar. Elías toma 12 conforme a las tribus. Y en este momento que sucede esto en el Monte Carmelo, Israel estaba dividido. Estaba dividido en Israel y Judá cuando todo esto acontece.
Espiritualmente, era como si Israel estuviera fragmentada, o estaba fragmentada, dividida. No eran una sola nación. Pero vemos que el Señor levanta a Elías para que edifique el altar sobre el monte Carmelo, como si la nación, ¿verdad?, no estuviera completa. Eso significaba que Dios iba a restaurar la identidad antes de restaurar la manifestación. Como te decía, el enemigo va a atacar primero tu identidad, te hace olvidar quién eres, te divide internamente, te desconecta del pacto de Dios, te saca del redil, porque a él no le conviene que el altar esté encendido. Y para que el altar se mantenga encendido, usted y yo tenemos que echarle leña cada mañana, lo dice el libro de Levítico, el verso 12. Tenemos que echarle leña al altar. La palabra nos enseña que cuando estamos juntos los hermanos en armonía, ahí hay fuego, fuego del altar. Necesitamos levantar el altar caído, necesitamos restaurar la identidad que ha perdido la iglesia de Jesucristo. Necesitamos entender para que el Señor pueda restaurar, para que el Señor pueda levantar. Mire que el Señor le recuerda, Israel será tu nombre. Por eso lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que se nos ha olvidado. Lo segundo que nos muestra es que representan pacto. Las 12 tribus vienen del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El altar no se edifica sobre emociones, se edifica sobre un pacto, y el Señor o Dios ha hecho un pacto perpetuo con su iglesia, con sus hijos. Dice que de la eternidad hasta la eternidad ha sido un pacto que Dios ha hecho con sus hijos, con su pueblo. Por eso es necesario levantarlo, que la comunión, que la intimidad con el Padre sea levantada, sea restaurada, para que podamos ver la gloria, para que podamos ver la bondad de Dios. Queremos ver respuestas de Dios. Es necesario levantar, encender los altares, que el fuego no se extinga, sino que siempre esté encendido. Tenemos la presencia del Santo Espíritu, tenemos su guía, tenemos su dirección, tenemos el manual de convivencia que el Señor nos ha dado para que permanezcamos, para que levantemos, para que edifiquemos, para que recordemos ese pacto que Él ha hecho con nosotros. Y cuando hablamos de piedra se habla de firmeza. Cuando hablamos de piedra se habla de permanencia. Cuando hablamos de piedra hablamos de memoria espiritual. Entonces debemos estar firmes. Entonces debemos estar permanentemente y constantemente en su presencia. El Señor dijo que de día y de noche meditáramos en su ley, en su palabra, en sus mandamientos, en sus estatutos. Como iglesia necesitamos mantenernos enfocados en meditar, en estudiar, en escudriñar su palabra. Ese es nuestro alimento para poder mantener, para poder levantar, para poder restaurar el altar. Y es necesario levantar primero nuestro altar para poder ir y edificar a otros, para poder ir y hacer lo que nos han llamado a hacer, para poder cumplir el propósito en esta tierra que tú y yo hemos venido a cumplir. Es necesario levantarnos como antorchas encendidas. Es necesario levantarnos como restauradores de portillo, como dijo el Señor. Él nos llamó restauradores de portillo, pero para eso es necesario que nuestro altar esté encendido, que nos remontemos a las alturas de Dios, que volvamos al pacto con el Señor. Elías
estaba diciendo, volvemos al pacto original. Elías estaba diciendo, restauremos el altar, es volver al pacto. No es inventar algo nuevo, no, 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 es volver al pacto, porque el Señor sigue allí donde lo hemos olvidado, el Señor sigue allí donde lo hemos dejado, pero muchos no ven respuesta, pero muchos no ven la gloria del Señor, porque están lejos del Señor. Y para ver respuesta en Dios, para ver respuesta hay que buscar su presencia, hay que acercarnos a Él, hay que estar avivados con su Santo Espíritu. Porque cómo yo puedo hablar de restauración si no estoy metida en el juego, si no estoy en su presencia, si no tengo comunión con mi Padre, cómo yo puedo hablar de restauración, cómo puedo hablar de un altar encendido. Aleluya. ¿Cómo puedo pedirle al Señor que me use si no estoy en el altar de su presencia? Si no he vuelto al pacto de Dios. Y lo tercero es que representa también unidad espiritual. El pueblo estaba dividido políticamente, pero Elías construyó como si fuera uno solo. Él no hizo dos altares. La palabra nos enseña que él subió al monte Carmelo, colocó las 12 piedras, hizo altar y se enfrentó a los 450 profetas de Baal. Y aunque el pueblo estaba dividido políticamente, Elías construyó como si fuera uno solo, porque se trataba de restaurar la identidad de Israel, lo que había perdido. Y él los presenta. ¿Y por qué delante de Dios? ¿Sabes? Porque delante del Señor no hay reino del norte ni del sur. Porque delante de Dios no hay tribu más importante. Porque delante de Dios no hay fragmentación espiritual posible. Un altar restaurado une lo que el pecado divide. El que divide es el pecado. Pero un altar restaurado une aquello que el pecado ha dividido, que ha separado. Y debemos entender que Israel necesitaba ser levantado espiritualmente. Necesitaba ser restaurado. Y esto también aplica a familias que se han dividido, que están divididas, porque el enemigo vino a dividir, vino a colocar odio, rencor en los corazones. Así que esto aplica también para familias divididas y también a iglesias que se han fragmentado, naciones quebrantadas. Necesitamos que las naciones se levanten y restauren el altar de Dios, porque cuando se restaura el altar, Dios empieza a unir, Dios empieza a levantar. Pero sabes que las piedras también representan fundamento. La Biblia, en la Biblia, la piedra simboliza fundamento. Y sabes, nuestro fundamento es Cristo Jesús. No hay otro fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo. Cristo Jesús, quien murió para salvarnos, quien murió para rescatarnos, para redimirnos del pecado. Ese es nuestro fundamento. Cristo, Jesús.
Efesios capítulo 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, Él es la piedra angular. Él es el fundamento tuyo y mío. Así que el altar no puede edificarse sobre emociones, no puede edificarse sobre cultura, no puede edificarse sobre tradiciones, no puede edificarse sobre fama. No, no, no. El altar debe edificarse sobre el fundamento correcto. Y Efesios capítulo 2:20 nos dice que el fundamento es Cristo Jesús mismo. O sea que no hay otro fundamento, iglesia. Vemos que Elías reconstruye sobre piedras. Él no reconstruye cenizas. Cada piedra representaba una tribu de Israel, los 12 hijos. Y nosotros no podemos restaurar el altar sobre lo que está quemado. Necesitamos un fundamento firme y ese es Cristo Jesús, en el cual usted y yo podemos levantarnos a reparar, a restaurar lo que está dañado. Pero sabes, estas piedras también representaban testimonio, porque cada tribu tenía historia, cada tribu tenía milagros, cada tribu tenía liberaciones y cada tribu tenía promesas cumplidas. Representaban el testimonio de cada tribu delante del Señor. Las piedras también eran memoria, eran memoria. Las piedras representaban la memoria de Israel, lo que habían vivido, lo que habían atravesado, por donde el Señor los había traído, por donde lo que Dios había hecho en ellos y que el Señor nunca los había dejado, que el Señor nunca los había abandonado, que el Señor estaba con ellos. Eso representan las piedras. Por eso es importante leer. Y sabes, en Josué 4, dice que las piedras eran memorial de lo que Dios hizo. Memorial de lo que Dios había hecho en ellos. Porque cuando restauras el altar, recuerdas todo lo que Dios ya hizo. Recuerdas lo que ya Él ha hecho. Cuando el altar es restaurado, es levantado, entonces recuerdas lo que ya el Señor ha hecho por ti, ha hecho por tu casa. Aunque el enemigo quiera borrar tu memoria espiritual, pero las piedras declaran, Dios ya ha sido fiel. Recuerda que la piedra angular es Cristo. Esa es la esencia, ¿verdad? Esa es la esencia. Oh, porque Dios es bueno, porque Él siempre ha querido lo mejor para Israel. Lo quiere hoy para su pueblo, como lo quiere hoy para su iglesia. Es fiel. Dios siempre ha sido fiel, a pesar de las infidelidades, a pesar de que muchas veces nosotros también lo hemos dejado. Nosotros también se nos ha olvidado y hemos dejado que el altar vaya menguando. Pero sabes por qué Israel estaba como estaba,
estaba en idolatría a Baal, tenía sequía de 3 años, tenía división política del reino, reino del norte y reino del sur. El altar de Jehová estaba arruinado. Y vemos que Elías es usado para restaurar el altar. Y el primer paso que él dio fue tomar esas 12 piedras que representan la tribu o las tribus. Israel estaba, ¿verdad?, dividido. Elías edifica como si fuera una sola nación, porque espiritualmente estaba fragmentado, pero delante de Dios seguían siendo uno. Dios ve unidad donde el hombre ve división. Dios no trabaja como nosotros los seres humanos. Cuando restauras el altar, Dios comienza a unir lo que estaba separado, ya sea familia, iglesia, nación, corazones divididos. Y dice que conforme al número, esto no fue improvisado, fue conforme al diseño original, iglesia. Elías no inventó un nuevo modelo de altar. No, él volvió al diseño del pacto. Que restaurar el altar no es innovar, es regresar al fundamento. Muchos quieren fuego sin fundamento, pero primero se restaura lo que está arruinado. Los hijos de Jacob, Israel, ¿verdad? Será tu nombre, le dice el Señor. Y aquí hay una revelación poderosa. Jacob significaba engañador, suplantador, pero Dios cambió su nombre a Israel, el que lucha con Dios, príncipe con Dios. Y Elías menciona en ese momento profético, y eso significaba que el altar restauraba la identidad de Israel. El pueblo había olvidado quién era, pero Elías les recordaba el momento cuando Dios los llamó Israel. Antes de enviar fuego, entonces Dios restaura la identidad como nación, como pueblo escogido por Dios. Y las piedras representan ese pacto porque cada tribu venía de una promesa hecha a Abraham. El altar se edifica sobre pacto, no sobre emociones. Recuerda lo que les decía ahorita, que la piedra simboliza permanencia, firmeza y fundamento. El altar no se puede edificar sobre la arena, sino sobre la piedra, sobre la roca. Y la roca no es Pedro, la roca es Cristo, Jesús. Y las piedras, ¿verdad?, representaban esa memoria espiritual. Que lo dice Josué capítulo 4, ¿verdad? Que las piedras eran memorial. Ahora el altar restaurado dice, recordamos lo que Dios hizo. Y aunque el enemigo ataque la memoria para que te olvides de los milagros, para que te olvides de pronto de las promesas que Dios te ha hecho, para que te hace olvidar aún tu llamado y el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Él es experto en eso. Pero cuando tú levantas el altar, cuando tú levantas las piedras, entonces vas a recordar aquel pacto que Dios ha hecho con nosotros. Restauras la identidad, restauras el pacto y se restaura la unidad. El juego es consecuencia de la restauración. Y muchos quieren juegos sin restauración. Y Dios responde a altares que están alineados a su voluntad, que están encendidos con el propósito. Y las 12 piedras hoy representan nuestra identidad en Cristo, nuestra familia, nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra nación, nuestro pacto con Dios. Si el altar de tu vida está arruinado, no necesitas algo nuevo. Necesitas volver al altar, al diseño original. Es todo lo que necesitas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Restaura las piedras caídas de nuestro altar.
Devuélvenos nuestra identidad espiritual. Une lo que está dividido. Afirma nuestro fundamento en tu pacto eterno. Y que sobre ese altar restaurado descienda tu fuego en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, precioso Jesús, Santo de Israel. Te adoramos en esta mañana, Dios eterno, Dios bueno, Dios justo y misericordioso. Señor, hoy restaura las piedras. Recogemos lo que fue dispersado, unimos lo que fue dividido, volvemos al pacto eterno. Establece fundamento firme en nuestra vida, en nuestras casas y en nuestra nación. Y que cada piedra, Señor, vuelva a su lugar. Y que sobre ese altar restaurado descienda tu fuego, el fuego del Espíritu Santo, Señor, quemando, consumiendo y pulverizando lo que no es tuyo. Levanta y restaura el altar de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, oh Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, oh Señor amado, y de todo aquel que ha venido a ti, que ha vuelto a mirar, que se ha vuelto a mirar al altar, Señor, que ha vuelto a tus atrios, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y creemos, Señor, que tú lo haces. Oramos y creemos que tú restauras y levantas. Oh Señor, qué bueno, eres un precioso y maravilloso Jesús. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.